Estuve preparando mi corazón en relación a lo que debía predicar el día de hoy, y quiero introducir el mensaje de esta hora aludiendo a un testimonio que leí que me pareció muy interesante de un hombre. Lo voy a leer para no añadir ni quitar de sus palabras. Él dice lo siguiente: mi madre se suicidó cuando yo era niño. Éramos presa de la esclavitud. Mi abuela vendió a mi madre con mi padre. Hubo mucha violencia y desorden familiar. Y un día mi madre tomó la fatal decisión de quitarse la existencia. Quedamos huérfanos. Sufrí de mucha depresión. Mi hermana quedó de recién nacida y se debatía entre la vida y la muerte. Otra hermana de 2 años murió de tristeza porque ya no estaba mamá. Mi hermano, como ya no había quien lo cuidara en la orfandad, por accidente puso sus dedos en una máquina industrial y le quitó 3 dedos de cada mano. Entramos en la pobreza. Mi padre salió de la cárcel y fui al orfanatorio. Allí conocí muchas cosas como el homosexualismo. Era normal el acoso terrible en aquel lugar donde estábamos como 500 huérfanos. Yo mojaba la cama hasta los 14 años de edad. Traumado, era objeto de burlas. Hacía muchos rezos para tranquilizar mi alma, para poder huir de la soledad, pero eso no me relajaba. Al borde de la desesperación, salí del orfanato, me fui a las calles, me refugié en las drogas. Mezclaba drogas. En aquel entonces estaba hundido en los vicios. De la desesperación no hallaba salida a mi soledad, a las depresiones, a la pobreza. Y cuando estaba en esa situación mi vida, llegó Cristo a mi corazón. Lo conocí y conocí la libertad, conocí la vida abundante, conocí la vida eterna y conocí la gloriosa salvación. En una ocasión le dije, orando al Señor, que yo no merecía tener una esposa decente por el tipo de vida en la que yo me encontraba. Y le dije, ahora que me has regalado una familia, yo quiero pedirte que mi familia te cante, que mi familia te alabe y te sirva, que esa familia no sea para mí, sino que sea para ti. Este testimonio fue compartido por Luis Alberto Morales, que es pastor y es el papá del grupo Miel San Marcos. Usted no sabe la forma como Dios en medio de una crisis va a obrar. Si nos acercamos a la Escritura, vamos a encontrar que la mayoría de los grandes episodios se dan en un tiempo de crisis. La mayoría de los episodios de las historias que más nos han impresionado, que más amamos, que más abrazamos, no se dan en tiempos de bonanza, no se dan en tiempos de prosperidad, no se dan en tiempos halagüeños, sino se dan en tiempos de crisis, en tiempos de sufrimiento, en tiempos de carestía, en tiempos de limitación. Y es en ese tiempo donde la bendita mano de Dios se extiende y obra milagros, prodigios y maravillas. En esta hora quisiera hablar unos minutos sobre el tema ¿qué hacer en esta crisis? Y cuando me refiero a esta, creo que nadie tiene duda de a cuál nos estamos refiriendo. Hay una historia que está en el segundo libro de Crónicas. Si trajo su Biblia, le voy a invitar que la ubique en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Y la historia es el capítulo entero, pero de manera inicial voy a leer solamente los primeros
12 versículos, así que usted solamente mantenga su Biblia abierta en 2 de Crónicas 20 y escuche la lectura de esta historia, versos 1 al 12. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, ¿qué dijeron? Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces el que tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo, Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y tienes qué? Dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella. Y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, ¿y qué? Tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros, ¿qué? No hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, que no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Esta oración es preciosa. A mí me capturó de manera especial la parte como termina. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Quién hacía esta oración? El líder de la nación más importante sobre la tierra. En aquel entonces el líder se llamaba Josafat, era el rey de Judá, y él terminaba su oración diciéndole a Dios, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestro rostro. La realidad es que la situación que estamos viviendo es nueva. Ninguno de nosotros había vivido algo con anterioridad como lo que estamos viviendo. Y es muy honesto tener una expresión de humildad y decirle a Dios, no sé qué hacer. Hay personas que tienen respuestas para todas las preguntas. Yo tengo preguntas para todas las respuestas. No sé qué hacer. Pero no termina ahí la oración. Y a ti volvemos nuestro rostro. Porque cuando uno no sabe qué hacer, sabe que puede volver su rostro a Dios. Es decir, dentro de las muchas cosas que sabemos, que desconocemos o que no sabemos qué hacer, algo que podemos hacer porque sabemos hacer los hijos de Dios es volver nuestro rostro a Dios. Y volver el rostro a Dios no significa levantarlo o inclinarlo, significa que nuestro corazón se sintonice con el corazón de Dios y usted y yo podamos dirigir nuestro corazón y nuestra atención al Dios que todo lo puede, al Dios que es bueno, al Dios de misericordia, de bondad, de verdad y de gracia abundante. Quiero hablarle por unos minutos en esta mañana acerca de la crisis, acerca de qué hacer con esta
crisis. Y hay tres diferentes aspectos de la crisis que observo en este pasaje. En primer lugar, la esencia de la crisis. Y al hablar de la esencia de la crisis, percibo tres elementos que la crisis tiene en su esencia. El primer elemento es lo complejo de la crisis. Fíjese, para llegar a atacar al pueblo de Dios no llegó una nación, sino llegó un conjunto de naciones que se aliaron. Llegaron los moabitas, los amonitas, otras tribus de amonitas y los sirios. No fue una nación, sino un conglomerado de naciones que se aliaron para ir en contra del pueblo de Dios. Y algo que nosotros sabemos como mexicanos es que los problemas nunca llegan solos. Normalmente vienen con compañía, ¿verdad? Los problemas no llegan solos porque vienen con elementos que subyacen en lo profundo y de pronto emergen como parte del mismo. El problema que estamos afrontando a nivel mundial es sanitario. Tiene que ver con una crisis en la salud. Sin embargo, esta crisis de salud ha detonado otros problemas, ha traído otras consecuencias. No es solo un problema de salud. Ha empezado a ser un problema económico también. Y la crisis de salud va a detonar un problema económico. El jueves estuve hablando enfocadamente de lo que tiene que ver con la economía. Hoy solo puedo comentar que los analistas financieros dicen que la crisis económica que se avecina será superior a la del 2008 y a la más trágica de toda la historia reciente, 1920, cuando se llevó a cabo la Gran Depresión de la Unión Americana, y de ahí sufrieron la mayoría de las naciones. Será superior. La palabra recesión dejó de ser historia. No solo para los mexicanos. Ya la economía no avanza. Y obviamente después de lo que vamos a vivir y a ver, va a dejar de avanzar. Muchas personas están parando. Me habló un amigo que es empresario y me dijo, no sé qué hacer, tengo 12 trabajadores, tengo una nómina de 80,000 pesos que no sé qué voy a hacer, cómo la voy a pagar. No sé qué hacer, nunca había vivido esto. Quienes trabajan en la central de abasto nos comunican que van a darse sus vueltas nada más. Las ventas han bajado. El comercio está en una situación muy complicada, muy compleja. Y bueno, de ahí, ¿cuántas profesiones? Le hablé a mi dentista y me dijo, hasta nuevo aviso, no lo atiendo. ¿Cuántas profesiones no están determinando el cese? ¿Y esto qué representa? Problemas económicos. De ahí que no solamente es el asunto de salud, pero también es el asunto de la economía, pero también es el problema de salud mental. Porque esta crisis ha detonado problemas de tristeza, de depresión, de ansiedad, de angustia, como no se había vivido antes. Muchas personas, y obviamente estamos hablando de México, todavía no llega el problema en su cúspide, pero va a llegar. Y la depresión es un asunto terrible. Fíjese, leía que en China, después de que pasó el coronavirus, se detonaron los divorcios. Y es que una cosa es estar con la esposa 8 horas y otra cosa es estar 24 cada día. Se ríen tan simpáticos ustedes. Saben que es puro disfrute el matrimonio, ¿eh?
Hay cada carita que me están enviando de aquí. Me gustaría retratarles. ¿De qué estamos hablando? Querida familia, estamos hablando en primer lugar de lo complejo de la crisis. La crisis no llega sola, llega con otros elementos. Mientras estaba preparando esto, vino esta frase a mí: esta no es una crisis de llovizna, esta no es una crisis de lluvia, esta es una tormenta y no será de corta duración. El día de ayer en esta parte de la ciudad cayó un aguacero, pero con todo. Y el problema es que además trajo junto con la lluvia granizo. Y usted sabe que alguna parte de la central de abasto, algunas naves fueron afectadas por el peso del granizo. Bueno, lo que entendemos que viene tiene que ver con algo así en el ámbito espiritual, anímico, del alma también, y que va a ser no de una hora, sino de semanas y posiblemente meses. Segundo lugar, la dirección de la crisis. El grupo de personas llegaron con Josafat y le dijeron: contra ti viene una gran multitud. ¿Qué dijeron? Contra ti viene una gran multitud. Pero mire, tenían como jiribilla, porque el asunto era contra el pueblo que él representaba, contra el ejército que él representaba. Pero el grupo que llegó con Josafat no dijo contra tu ejército, dijo, hasta a lo mejor le hicieron así: contra ti viene. El problema del coronavirus nació en China, como todos sabemos, muy lejos de aquí. Empezamos a escuchar las noticias fin de diciembre, principio de enero. Y hasta China. No hay problema. Y de pronto se instaló en Europa. Hasta Europa. De pronto, pácatelas, en la Unión Americana. Y como lo empezamos a ver más cerca, y hace 2 semanas, aterriza en nuestra nación. Una cosa son las crisis que uno puede observar a distancia, y otras aquellas que llegan a la puerta de tu casa, te tocan o no te tocan y se meten por la ventana. No es lo mismo, pobres miles que se están muriendo, a que de pronto cerca de ti empieces a ver algo así. A Josafat le dijeron: contra ti viene el asunto, contra ti. Es algo que no tiene que ver con tu pueblo solamente, tiene que ver directamente con tu persona. A mí me llamó mucho la atención el observar que las 2 principales naciones que están siendo afectadas en el mundo, además de China, está Irán, pero más o menos lo ha controlado. Las 2 principales naciones son Italia y España. Ahora, Italia, fíjese usted, tuve que estar adecuando los números a las últimas cifras. En Italia hay 4,825 personas muertas por el coronavirus. La cifra otra vez: 4,825 personas. Seguramente mañana ya van a ser 5,000, porque están muriendo entre 500 y 800 personas al día. Es una cosa impresionante. En España, al día de hoy hay 1,753 personas muertas. 1,753 personas muertas en España. Y estuve comparando y vi que otra nación que está cerca de estas 2 es Alemania. Y vi que el número de infectados era aproximadamente el mismo, 20,000 en las 3 naciones. Pero el número de muertos en Alemania es de 75. Estamos hablando de 4,000 en Italia, 1,700 en España, que va en auge, y en Alemania 75. Me pareció muy interesante. Ahora, con cuidado voy a decir lo siguiente: no podemos dejar de percibir lo que espiritualmente está detrás de España e Italia. Son naciones que
de acuerdo a la historia, mantienen una religión que ha acechado, la religión no ellos, matado y afectado al pueblo de Dios terriblemente. Del otro lado está Alemania, que casi el 50% son cristianos evangélicos. Y es una nación que tiene 75 personas muertas hasta el día de hoy, con el mismo número de afectados. Una persona se puso a investigar el caso y encontró, a ver, es que no es racional, ¿qué hay de fondo? Encontró que durante toda la epidemia en Italia, se han llevado a cabo 150,000 exámenes en total. Durante toda la epidemia, 150,000 exámenes. En Alemania hacen 150,000 exámenes a la semana. Y aquí nuestras autoridades dicen, no pasa nada. De todos modos, impresionante. ¿Qué es lo que está de fondo? Obviamente una persona llega, se hace el estudio, da positivo, ¿qué hace? Se aísla. Estaba viendo un video que alguien me hizo favor de enviar, de una persona en Puebla que se fue a Denver, regresa, se empieza a sentir mal, va con el doctor, da positivo. Pero 3 días anduvo en la fiesta. Y entonces infectó a quién sabe cuántas gentes. Tan pronto se dio cuenta, ella y su familia ya están aislados. Pero mientras, ¿qué es lo que está de fondo? Y Alemania ha sido oportuna. Estoy hablando de la dirección de la crisis. Cada vez es más cercano. Hoy en la mañana me llegó este WhatsApp de una persona en Puebla. Es decir, el asunto se va acercando. Por eso cuando fue escrito el Salmo 91, se dijo, caerán a tu lado. Y mas a ti no llegará. Es decir, la crisis puede llegar a ser tan personal que muy cerca de ti, vecinos, conocidos pueden llegar a tener problemas que no te imaginabas. La promesa de Dios, yo espero que alguien le esté creyendo en esta hora. La promesa de Dios es, a ti no te va a tocar, a ti no te va a llegar. Abrace la promesa, crea la promesa, estructúrese sobre la promesa. Hágalo pertinente, pero mantenga su fe en el Dios que no miente, en el Dios que es su aliado, en el Dios que es su Padre, en el Dios que le cuida, en el Dios que le protege, en el Dios que le ayuda, en el Dios que le sostiene, en el Dios que no le deja. Abrácelo, mantenga su fe en Él. Tercer lugar, la reacción ante la crisis. El versículo 3 dice, hablando de Josafat, entonces él tuvo temor. Entonces él tuvo temor. ¿De quién está hablando? Está hablando del líder de la nación. Y una de las cosas que a uno le maravilla cuando se acerca a las escrituras es la honestidad y la transparencia de ellas. Mire, cuando uno quiere hacer de alguien un héroe, presenta sus cosas buenas y oculta las cosas malas. ¿Cuántos de nosotros no crecimos con héroes? Pienso en la edad de oro del cine mexicano. A mí me encanta el personaje de Cantinflas. Es impresionante. Y me gustan más las películas de blanco y negro que las de color. Las primeras son estupendas, es impresionante. Luego, el ídolo se cae cuando empieza a salir como era la persona sin el personaje, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos encanta Chabelo? ¿Ah? Y luego sale la persona disasociada del personaje. Ya no es tan cándido, ya no es tan bueno, ya no es tan cariñoso. Es un hombre con su personalidad
omito el calificativo. ¿De qué le estoy hablando? La Biblia no nos presenta héroes ficticios. Nos presenta seres humanos que en medio de su debilidad decidieron creerle a Dios. Que en medio de su fragilidad decidieron poner su fe en el Altísimo. Que en medio de la situación personal por la que estaban atravesando, dijeron: Dios, yo no puedo, pero yo confío en ti. Y lo que la Biblia dice es que Josafat, al escuchar la noticia, viene esta alianza de naciones contra ti, no nos presenta un Josafat que dijo: échenmelos una vez aquí, saltamos un round. No vemos ese tipo de mentira, de falacia. Se nos presenta al hombre. Seguramente le temblaron las corvas, le sudaron las manos, se puso mal porque la Biblia dice que tuvo miedo, tuvo temor ante la noticia. Y yo le digo en esta hora, es normal tener miedo en el tiempo que estamos viviendo. Es normal tener miedo, pero no se vale que el miedo controle tu vida. No se vale que el miedo aplaste tu fe. No se vale que el miedo esté por encima de tu Dios. No se vale que el miedo aniquile tus convicciones. No se vale que el miedo haga que la fe en Cristo se evapore. Se vale tener miedo, pero se vale tener confianza. Se vale creerle a Dios y se vale superar el miedo por la fe en el Hijo de Dios. Yo espero que alguien me esté escuchando en esta tarde. Y esto me lleva en segundo lugar a observar la estrategia de Josafat ante la crisis. En primer lugar, Josafat se humilló ante el Señor. El resto del versículo 3 dice: y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor. ¿Sabe algo que está haciendo la pandemia? Está haciendo que muchos vuelvan su rostro a Dios. Personas que veían a Dios muy ocasionalmente, de pronto lo están buscando. Déjeme, leo para usted el testimonio de un médico en Lombardía, Italia. Esta semana que está terminando, lo subió y lo tenemos traducido. Le traduzco este testimonio. Él dice lo siguiente: ni en las pesadillas más oscuras imaginé que podía ver y vivir lo que está pasando aquí en nuestro hospital desde hace 3 semanas. La pesadilla está fluyendo. El río se está haciendo más y más grande. Al principio vinieron algunos, luego decenas, luego cientos. Y ahora ya no somos médicos, sino que nos hemos convertido en clasificadores. Decidimos por la edad quién vive o quién es enviado a su casa a morir. Hasta hace 2 semanas yo y mis colegas éramos ateos. Era normal porque somos médicos y aprendimos ciencia, donde se enseña a excluir la presencia de Dios. Siempre me reí de mis padres yendo a la iglesia. Hace 9 días, un pastor de 75 años vino a nosotros. Hombre gentil, tenía problemas respiratorios importantes, traía una Biblia con él y nos impresionó que les leyera a los moribundos, que al final terminaban tomándole de la mano. Al estar todos los médicos cansados, desanimados, psicológica y físicamente terminados, cuando teníamos tiempo íbamos a escucharlo. Ahora tenemos que admitir, nosotros como humanos hemos alcanzado nuestros límites. Más no podemos hacer y cada día mueren más personas. Estamos agotados. Ya tenemos 2 colegas que han muerto y otros están muy mal. Nos dimos cuenta de que donde termina lo que el hombre puede hacer, necesitamos a Dios. Y nos comenzamos a hacer preguntas.
cuando teníamos algunos minutos libres. Hablamos entre nosotros y no podemos creer que de los ateos feroces nos hemos convertido en creyentes fieles al Señor. Ayer murió el pastor de 75 años, que hasta hoy, a pesar de que tuvimos más de 120 muertos en 3 semanas, aquí todos habíamos acabado agotados. El viejo pastor logró durante su estancia traernos una paz que ya no esperábamos encontrar. El pastor se fue con el Señor. No he estado en casa desde hace 6 días. No sé cuándo comí por última vez. Me doy cuenta de mi inutilidad en esta tierra y quiero dedicar mi último aliento en ayudar a los demás. Estoy feliz de haber conocido a Dios, mientras estoy rodeado por el sufrimiento de mis semejantes. La vida y las circunstancias que vivimos nos hacen sentir a veces tan seguros, en una seguridad que raya en el orgullo, en la autosuficiencia y a veces en la soberbia. A Dios lo vemos como elemento innecesario. Eso está bien para el final de año, o recordar un poquito ahí en Semana Mayor, pero 24 de diciembre, pero nada más, no es algo que nos repercuta. Se vive sin Dios, hasta que de pronto se da uno cuenta que la vida que Dios nos ha dado es pura misericordia. Y cuando algo altera, como en este caso el coronavirus ha alterado la seguridad que pensábamos tener, se pone el mundo patas para arriba. Y en esa situación, qué importante es darnos cuenta que somos frágiles, que necesitamos a Dios, que Dios no es artículo que uno pueda adquirir cuando lo necesita, sino que es imprescindible cada momento de nuestra vida. Qué importante es que abramos nuestro corazón a la realidad de que Dios es indispensable cada día, cada momento y cada segundo de nuestra existencia. En segundo lugar, al hablar acerca de la estrategia, Josafat hizo una convocatoria. El versículo 4 afirma que se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Se reunieron para pedir ayuda. Dios, ¿cuántas veces los seres humanos nos hemos reunido en un partido de fútbol, en un espectáculo, en un show, en una arena? Porque hay que escuchar a un cantante, hay que ver a un artista. Y a veces aquello que nos congrega, que nos lleva a estar juntos, tiene que ver con cuestiones del área de la farándula, del área del deporte. Bendito sea el Señor, porque por 33 años en esta casa Dios nos ha permitido congregarnos para buscarlo a Él, para honrarlo, para caminar con Él, para escuchar su voz, para tratar de entender lo que Él quiere y tratar con su ayuda de caminar con Él. Yo no sé cuántos experimenten dicha cuando se congregan. Yo no sé cuántos se saben y se sienten bendecidos por estar en esta casa. No sé cuántos dicen, pues la verdad yo sí disfruto venir a congregarme, me gusta venir a congregarme, por eso busco llegar temprano y por eso quiero estar toda la reunión, porque me importa alabar a Dios, me importa la palabra, me importa estar en la reunión, porque me importa Dios. Qué bueno que podamos valorar esto, porque solamente valoramos aquellas cosas que luego nos faltan. En fin, en tercer lugar, hablando de la estrategia, oró al Señor. Y la oración de Josafat tiene elementos que son muy relevantes. En primer lugar, la oración de Josafat tiene que ver con la exaltación de Dios. Fíjese lo que dice Josafat de los versículos 5 al 7.
Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú qué? Dios en los cielos, y tienes que dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿Cómo comienza Josafat orando? No llega llorando diciéndole: Dios, ayúdame porque vienen un montón en contra de mí. Esa era la realidad. Pero antes de ver al enemigo, tú tienes que ver a Dios. Antes de ver la grandeza de aquello con lo que te enfrentas, debes ver la grandeza de aquel que está a tu lado y que ha dicho que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Piense en el tamaño de una ajonjolí. De ese tamaño es un grano de mostaza. Piense en el tamaño del coronavirus. El coronavirus no se ve, sino con microscopios electrónicos. Es decir, es infinitamente más pequeño. El grano de mostaza es pequeño, pero es infinitamente más grande que el coronavirus. Si tuvieres fe, como un grano de mostaza, solamente de ese tamaño, no le tema al coronavirus, témale al Señor, crea al Señor, crea al Señor. Ay, pastor, es que estoy sintiendo aquí como que la garganta me raspa. Y es que estoy sintiendo como un coronavirus Por favor, no empiece a crear enfermedades que no tiene. No empiece a sentir lo que no siente. Disfrute la vida, disfrute a su familia, disfrute a Dios, disfrute la presencia del Señor, disfrute estar vivo y aprovechemos la vida para caminar con el Señor. Pero que alguien me esté escuchando en esta hora. Amén. En segundo lugar, Josafat hace una petición bien concreta. Dice en el verso 10 al 12: Ahora pues he aquí los hijos de Amón y Moab, los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? ¿Qué es lo que está haciendo Josafat? Está pidiendo concretamente a Dios lo que le está requiriendo. Le está diciendo: a ver, Señor, cuando salimos de Egipto, la instrucción tuya fue: no me toquen a Amón, no me toquen a Moab. Y nosotros no los tocamos, nos pasamos de largo. Es decir, no enfrentamos a estas naciones porque tú nos dijiste respételas. Ahora estas naciones se juntan y vienen contra nosotros. ¿Y qué está diciendo Dios? Le está diciendo Josafat a Dios: esto no es justo, Señor, haznos justicia. Algo que usted y yo tenemos que aprender durante este tiempo: a orar de manera concreta. Yo espero que alguien me esté escuchando en esta hora. ¿Qué es orar de manera concreta? Señor, que a partir de esta situación la gente te busque. Por favor, no puede ser prioritario el virus. Prioritaria es la salvación. Y esto es un empujón divino para que la gente se dé cuenta que necesitamos a Dios. Nuestra oración prioritaria debe ser: Señor, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nuestra petición no puede divagar y enfocarse en otras cosas. Es que lo prioritario, Dios, es que te conozcan a ti. Y que en esta situación las personas creen conciencia de que eres tú, no algo que puede ser reemplazado. Eres indispensable, que te busquen
porque no hay salvación fuera de ti. Que te busquen porque no hay perdón fuera de ti. Que te busquen porque no hay misericordia si no sale de tu boca. Que te busquen porque no hay vida si tú no la das. Ore concretamente. Y se vale pedirle a Dios, Señor, que encuentren pronto la vacuna. Pero enfoque su oración concreta. Se vale pedirle a Dios, así como Jesús nos enseñó, líbranos del mal. Es una oración concreta. Hay el mal que está pululando por todos lados. Líbranos, líbranos. Pero ¿qué hizo Josafat? Hizo una oración concreta, una oración bien enfocada. ¿Qué respuesta tuvo Josafat? Lo primero fue que Dios le habló. ¿Tiene su Biblia abierta en 2 de Crónicas, capítulo 20? A ver si Ismael está ahí arriba listo. ¿Estás tú, mijo? Ok, gracias. Yo te digo cuándo, por favor. En el capítulo 20, versículo 14 y 15, dice la escritura: y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino, ¿qué vino? El Espíritu del Señor en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y ustedes moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. El Señor les dice así. Por favor, subraye lo siguiente en su Biblia. Léalo conmigo. Dice: no temáis ni os amedrentéis. Espérese ahí. Espérese ahí. ¿Qué es la palabra inicial? No temas. ¿Qué es? No temas. ¿Qué es? No temas. La profecía dijo: no temas, no te amedrentes, no permitas que el miedo eclipse tu fe, te robe la fe, evapore tu fe. No temas, no te amedrentes. ¿Cuántos reciben esto de parte del Señor? Ok. Cuando empezó la plaga del coronavirus, un pastor al cual respeto mucho, subió un estado en Facebook en el que decía: a ver, todos esos profetas que dijeron que el 2020 iba a ser un año de prosperidad, que el 2020 iba a ser un año de plenitud, que el 2020 iba a ser un año extraordinario, ¿dónde están? Yo dije: Dios mío, ¿yo qué fue lo que dije? Y me puse a revisar. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí el 31 de diciembre, la noche del 31 de diciembre? Levanten la mano. Ok. Ustedes van a recordar esto, y los que no estuvieron pues lo van a ver. Ahora sí, esto fue lo que yo dije el 31 de diciembre. Por favor, córrelo, hijo. Más, yo creo en la protección de Dios y creo que Dios literalmente extiende su mano para evitar que seamos tocados. 2020 va a ser un año en el que tú experimentes la protección de Dios. Ay, no me están entendiendo, Señor. No me están entendiendo. Le estoy diciendo que mire, usted no vino a escuchar un mensaje para entretenerle. Lo que estoy compartiéndole es una palabra profética. 2020 ha de ser un año de protección para su vida. ¿Cuántos lo reciben? Encontré que yo nunca dije que el 2020 iba a ser un año de prosperidad. La palabra que Dios puso en mi corazón fue un año de protección. Y cuando estaba predicando, fluyó esto no como predicación. Por eso hice la distinción al comentar: esto es una palabra profética. Yo no me acordaba de esto, para serle sincero. Tuve que revisar qué fue lo que dije. Y encontré que Dios puso en mi corazón la expresión, y usted note el énfasis:
es un año, 2020 será el año de protección para tu vida. Por supuesto que nadie sabíamos lo que iba a acontecer. Sin embargo, Dios todo lo sabe. Y a Él le importa que tú te sepas seguro, que tú te sepas confiado, que tú sepas que el Señor te guarda, te cuida, te protege, que estás en las manos correctas. Así que Dios ha determinado nuestra protección. Créalo, recíbalo, abrácelo, porque es una realidad del corazón de Dios. ¿Cómo termina esta historia? El versículo 22 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Es decir, venían en contra del pueblo de Dios, pero Dios puso confusión en el enemigo. ¿Cuándo? No cuando estaban temblando, preocupados, temerosos, sino cuando en confianza levantaron su voz, cantaron al Señor, declararon la bondad, la misericordia de Dios. Porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Declararon esta verdad, la entonaron, la proclamaron, la cantaron, y cuando cantaban vino la obra de Dios y confundió al enemigo. ¿Y quién le dice a usted que mientras usted alaba, mientras usted bendice, mientras usted exalta al Señor, ese virus terrible que se aloja en el cuerpo, que copia la genética del cuerpo y que luego la altera, sencillamente Dios envía confusión para con ese virus, para que no le toque, para que no le afecte y para que no le dañe? Yo quiero pedirle que esté de pie, por favor. Querida familia, Dios está con nosotros. Y en estas próximas semanas, usted y yo lo vamos a ver. Crea, confíe, búsquelo. Dios no se esconde, pero uno tiene que tener la iniciativa para estar con Él. Dios ha determinado que en medio de toda plaga su pueblo va a ser exceptuado. Vamos a confiar, vamos a confiar. Confiar no significa no guardar las medidas, porque como usted nota, desde que usted llegó aquí, le recibió con el gel, las sillas tienen la distancia que nos marcó la Secretaría de Salubridad para evitar la cercanía. Evitamos el cariñoso saludo de mano, de abrazo en este tiempo, pues solamente de lejecitos y con una bonita sonrisa. Pero finalmente, ¿qué es lo que está de por medio? Debemos hacer lo que nos toca. Dios hará su parte. Confiemos en el Señor. Confiemos. No deje que el miedo sea el Señor de su vida. No quite a Jesús de ese lugar. Que Él sea su Salvador y su Señor. Puede levantar sus manos conmigo y decirle: Señor, yo te bendigo, yo te alabo y yo declaro que eres mi Rey, mi Salvador y mi Señor. Y declaro que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Declaro que eres el que me guarda y me protege. Declaro que habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Declaro que eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confío.
Declaro que tú eres el que me libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Declaro que con tus plumas me cubres y debajo de tus alas yo estoy seguro. Que escudo y adarga es tu verdad. No temo el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. A mi lado caerán y 10,000, mas a mí no me habrá de llegar, porque he puesto en ti que eres mi esperanza. Eres el Altísimo y tú eres mi habitación. Y tú me has dicho: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Tu palabra dice: ángeles mandarás acerca de mí, que me guarden en todos mis caminos. En tus manos me vas a llevar, para que mi pie no tropiece en piedra. Y yo voy a pisar sobre el león y el áspid y al cachorro de león, Señor. Y por cuanto en ti he puesto mi amor, tú has dicho: yo también te voy a librar y te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Hemos conocido tu nombre. Te invocamos, confiamos en ti y declaramos que estamos seguros, porque estamos en tus manos. Dios, bendice a tu pueblo con paz. Bendice a tu pueblo con paz. Bendice a tu pueblo con paz. Que tu dulce, gloriosa y preciosa paz llene cada corazón, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos cantando. Él es mi Padre. Así es. Una vez más. Aleluya. Amén. Así es. ¿Cuánta seguridad nos da esto? Bendecimos al Eterno. Le damos honor y gloria. Solo a ti, oh Rey, la alabanza es para ti.